Listo, comenzamos. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si ustedes recuerdan las formulitas, eran las siguientes. Voy a poner acá. Había que hacer esto. ¿Sí? Ahí están las formulitas. PIB nominal y real, crecimiento económico, INPC e inflación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues básicamente, en realidad es muy, muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es esto. PIB nominal, PIB real, inflación de X y de Y. Luego, vamos a poner esto más para acá, para que no nos estorbe. Luego, tasa de crecimiento económico nominal y real. Así como inflación al e INPC. Estamos todos en el mismo. Vamos a darle una acá para considerarlo con respecto a los años. ¿Sí? Muy bien, ahí está. Vamos, mato. Y listo. Ahí tenemos nuestra tablita de indicadores con respecto a los años de cada uno. Bueno, pues me parece que Chama ya hizo este ejercicio. Mm, Espero que no se nos complique para los demás. Bueno, entonces dice, PIB nominal. ¿Qué significa obtener el PIB nominal? Primero, significa que viene asociado a un año, vinculado a un año. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a obtener el PIB nominal de 2010, de 2011, 12, 13 y 14. ¿Sí? ¿Cómo vamos a obtener el PIB nominal? Bueno, si se fijan aquí, aquí nos da la fórmula, una ecuación que podemos seguir para obtener ese valor. ¿Sí? Una cosa importante, y eso se va a quedar de tarea. Si ustedes ven, aquí hay dos sectores, X y Y. Pero ¿qué pasa si es un sector W? ¿Qué significa? Bueno, que sería una economía de tres sectores y entonces el PIB nominal tendría que incorporar PX por X más PY por Y más P del nuevo sector por la cantidad del nuevo sector. ¿Sí? Entonces, eso es relevante. Bueno, vamos a hacer entonces este ejercicio. Primero, vamos a anotar que podemos poner un signo de más, un signo de igual, como ustedes quieran. Y vamos a multiplicar PX por X. ¿Qué significa PX por X? Pues PX por X. ¿Eh? Y ahí está. Pero también nos damos cuenta que nuestra economía tiene otro sector que es PY. ¿Qué significa eso? Pues que como la fórmula dice, más PY por Y. Es decir, más PY por Y. Y ahí está, el PIB nominal del 2010. Lo arrastramos y nos da los valores. ¿Listo? Sí, sí, sí le sale. Sí. Muy bien. Ok. Bueno, pues ahí está el PIB nominal. Ya tenemos una tendencia creciente. Pero ahora vamos a ver que también hay una cosa que se llama PIB real. ¿Y qué significa el PIB real? Pues que tenemos que compararlo con respecto a un año base, ¿verdad? Vamos a asumir que el 2012 es el año base, dado que el 2012 está en negritas. Entonces, ¿cuál sería la fórmula para encontrar el PIB real del 2010 tomando como base el año 2012? Ah, pues muy, muy, muy sencillo.
¿Cuál será la fórmula? Dice, PX base por X. ¿Cuál es el precio de X base? 34. ¿Por qué 34? Porque el 2012 es tu año base. Te están pidiendo el precio de X del año base. ¿Sí? Entonces, 34 lo vamos a fijar. Lo vamos a poner con signo de dinero antes y después de la letra. Y lo vamos a multiplicar por la cantidad del bien producido, pero del 2010. ¿Sí? Pues ahí está. Obviamente le vamos a sumar el precio de Y, pero no cualquier precio de Y, sino el precio de Y base, que sería entonces 30.24. Y esto también lo vamos a fijar y lo vamos a multiplicar por la cantidad de Y, pero del 2010. ¿Por qué del 2010? Porque estamos calculando el PIB real del 2010. Pues ahí tenemos la fórmula. Ahí está. Una cosa interesante. Primero, ustedes van a notar que en el año base, el PIB nominal y el PIB real son iguales. ¿Y por qué son iguales? Ah, pues porque están considerando los mismos años en el nominal y en el real. ¿Sí? Y luego van a empezar que generalmente a partir de ahí existe una tendencia decreciente. ¿Sí? Y noten que si bien es creciente en términos de PIB real, comparado con PIB nominal, es decreciente. ¿Por qué? Por los efectos de la inflación que mencionábamos hace un momento. ¿Sí? El PIB real remueve los efectos de la inflación y te da la cantidad o el valor producido sin considerar o removiendo los efectos del cambio de precios. ¿Sí? Ahí está. Bueno, vamos todos hasta ahí, ¿vamos bien? Ustedes me dicen, ¿eh? Y vamos, Leo, Duilio. Ya, profe. Ok, bueno, entonces ya tenemos el PIB real, ¿sí? Y el PIB nominal. Vamos a obtener el nivel de inflación en el sector X. ¿Qué significa la inflación? Pues cambio en el nivel de precios, ¿sí? Y noten que no es un cambio como una resta, sino que es un cambio porcentual. ¿Qué significa que sea un cambio porcentual? Ah, pues hay que calcular la variación con respecto al año previo, ¿sí? ¿Y qué significa con respecto al año previo? Pues que matemáticamente lo que tienes que hacer es una tasa de cambio porcentual. O sea, si tu precio de X del 2010 fue 32 y del 2011 fue 33, lo que quiere saber este indicador es cuánto cambió porcentualmente el nivel de precios con respecto al año previo. Entonces, una cosa importante, el primer nivel de todo lo que sea inflación y tasa de crecimiento económico no se pone, ¿sí? No se pone. ¿Por qué? Porque tú no puedes compararlo con respecto al 2009, porque no tienes el dato del 2009. Lo que tienes es el dato del 2010 en adelante. Entonces, pues vas a comparar entonces el 2011 contra el 2010 y vas a interpretar que la inflación es de 2011, no de 2010. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el primer nivel no se pone, ¿sí? Sí se pone el segundo nivel, en donde vas a poner la siguiente fórmula. Cambio porcentual del precio de X de 2010 y a 2011 es 33 menos 32 entre 32. Y ahí está. Ese es el cambio porcentual. Para que se vea en términos porcentuales, vamos a dar clic aquí y ojo, vamos a ponerle dos decimales para anotar bien la variación.
Entonces, lo que está diciendo aquí es que el nivel de precios creció un 3.13%. Y noten una cosa interesante, que a medida que se incrementa el nivel de precios, el nivel de inflación va a ir bajando. ¿Sí? Baja de 3.13 a 3.03, a 2.94 y a 2.86. ¿Por qué pasa esto? La razón es muy sencilla. Porque se incrementa solo uno, pero la proporción del precio es más grande. Es decir, el cambio en unidades es de 1, 32, 33, 34, hacia 36, pero 33 es más grande que 32. 34 es más grande que 33. Entonces, ese 1 lo que le estoy diciendo es que es normal que la inflación baje a pesar de que el nivel de precios aumente. ¿Sí? Y va a pasar lo mismo con respecto a la inflación en Y. ¿Por qué? Pues porque vamos a obtener ahora el cambio de inflación en Y. Y la fórmula sería 25.2 menos 21 sobre 21. Y vamos a hacerlo porcentual, 20%. O sea, 21 a 25 creció un 20% el nivel de precios. Y vamos a ver que aquí los cambios no van a ser tan a la baja, o sea, sí van a ser a la baja, pero no van a ser tan evidentes como esto. Vean, por ejemplo, aquí que se mantuvo el mismo nivel de inflación. Aquí sí bajó al 10.45 y aquí bajó solo un 2.99%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aquí tuvimos mucha inflación. Noten que crecimos de 21 a 25.2 a 30.24, pero aquí crecimos solo de 30.24 a 33.4, o sea, un 10.45%. Y luego, por último, crecimos solo una unidad, que significa un 2.99%. ¿Sí? Entonces, esta parte es relevante. Bueno, vamos a ver ahora las tasas de crecimiento económico. ¿Cuáles son las tasas? ¿Qué es una tasa de crecimiento económico? Primero, es una tasa de variación porcentual. Y como es de crecimiento económico, pues nos estamos refiriendo al PIB. Y como es nominal, nos estamos refiriendo al PIB nominal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo que hicimos con la inflación, pero ahora con el nivel de producción. ¿Cuál sería la variación? Pues de aquí, menos este, sobre este. ¿Sí? Y ahí tenemos. Obviamente lo tenemos que hacer porcentual y asignarle dos decimales para no terminar el cambio. Lo arrastramos. Y noten que aquí crecimos mucho y luego empezamos a decaer. ¿Sí? Y esa parte es interesante. Ahorita vamos a encontrar eso. Ahora, lo bonito del Excel es que si ustedes arrastran la fórmula, pues automáticamente les da el real. ¿Por qué? Porque les arrastró la fórmula y ahora se hace con base en el PIB real y se está calculando la tasa de crecimiento económico real. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa con la tasa de crecimiento económico real? Pues sí crecemos, pero no muchísimo, pero tampoco decrecemos muchísimo, sino hasta el final. Muy bien. Por último, el INPC. El INPC, noten que la fórmula nos dice que es un promedio aritmético de precios. ¿Sí? ¿Qué es un promedio aritmético de precios? Ah, pues significa que le vamos a meter una formulita y se va a llamar promedio y vamos a considerar el promedio de los precios de X y de Y. O sea, X, precio de X y precio de Y. ¿Sí? Lo pueden hacer con la fórmula del Excel, lo pueden hacer manual, que sería 32 más 21 entre 2. Les va a dar lo mismo, 26.5. Pregunta, ¿este INPC también es porcentual o no? Pregunta para el grupo. Eh, no. ¿Por qué no, Leo? Muy bien, ¿por qué no? Eh, no sé. Bueno, pues es que en la formulita no dice.
Ujú, sí, te entiendo, no te preocupes. Bueno, está bien que hayas dicho que no. ¿Por qué? Porque el INPC no incorpora o no considera el cambio porcentual del INPC. Lo que sí considera el cambio porcentual del INPC es la inflación. El INPC como tal no es la inflación. El INPC es un promedio de precios que te dice cuál es el nivel de precios, no cuál es el nivel de cambio de estos precios. ¿Me explico? ¿Sí, sí me explico, Leo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, el INPC como tal es un indicador que no tiene unidades, ¿sí? No tiene unidades. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el promedio de los precios y luego arrastrar esta fórmula. Y vamos a ver que sí hay un cambio en el INPC. Pero ese cambio se llama inflación. ¿Y cuál es la fórmula de la inflación? Pues INPC2 menos INPC1 sobre INPC1 por 100. ¿Sí? Una tasa de variación porcentual, tal cual. O sea, 29.1 menos 26.5 entre 26.5. Y ahí está. Vamos a darle dos decimales. Arrastramos esta formulita y tenemos que la variación del INPC nos arroja nuestros resultados y nos da entonces un indicador de Profe, inflación. ¿me puedes mostrar la fórmula de INPC, por favor? Es que Claro, no me quedó. ahí está. ¿Sí, Jorge? Sí, profe, ahí voy. Ah, dale, dale. Ya, profe, gracias. Sí. Bueno, y luego de inflación, pues el cambio porcentual del indicador del INPC. Y bueno, pues arrastramos la formulita y ahí está ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir todas estas variaciones? Bueno, pues básicamente quiere decir, nos habla de una economía que está experimentando altos niveles, bajos niveles en el sector X y altos niveles en el sector y que tiene una tasa de crecimiento alta, arriba del 5% es alta, para que consideren ese número. ¿Sí? Arriba del 5% es un nivel alto de crecimiento, pero que va a la baja. ¿Sí? Y la inflación, si bien es alta, también va a la baja. Entonces, en términos de del tiempo, lo que estamos viendo es que hay una asociación entre inflación y nivel de crecimiento económico, por un lado, ¿sí? A medida que se crece económicamente, noten los indicadores de crecimiento económico, también tenemos niveles altos de inflación. Si se decrece económicamente, tenemos niveles bajos de inflación. Esa es la primera lección de este cuadrito. La segunda lección de este cuadrito es que el valor del INPC no importa. Lo que importa es su variación porcentual. Puedes tener un INPC altísimo, pero si al siguiente periodo ese INPC altísimo creció muy poquito, muy poquito, entonces tu inflación va a ser baja. ¿Sí? Y tercero, que la inflación como tal es un fenómeno que considera el cambio en distintos sectores de la economía. ¿Qué quiere decir eso? Pues que por un lado tal vez podamos ver que hay determinados productos que cambian mucho de precio, son muy volátiles. ¿Sí? No sé, se me viene a la mente el mercado inmobiliario, por ejemplo, o como Jorge me comprenderá mejor, el cambio en los salarios de los jugadores, ¿no? Que últimamente ha tenido un incremento altísimo ese indicador.
Eh, y hay otros productos que no cambian tanto de precio, ¿sí? Por eso, el INPC solo se basa en los precios de una canasta básica. Esa canasta básica que considera 40 productos básicos como alimentos, ropa, transporte, ¿sí? Alimentos como tortilla, queso, tomates o tomates, esos productos básicos de la economía, ¿sí? Esos no cambian tantísimo, no cambian mucho de un momento a otro. Pero si llegan a cambiar, este indicador captura ese cambio y lo traduce en un promedio, y ese promedio se traduce en el INPC, cuya variación porcentual te da de la inflación, ¿sí? Una tasa de inflación es alta cuando supera el 10%. Hay momentos en los cuales se tiene una cosa que se llama hiperinflación, en donde la hiperinflación es que los precios de un mes a otro cambian un 50% o más. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que te cuesta hoy 10 pesos, en un mes te costará 15. En 2 meses, con respecto al periodo anterior, te costará el doble, te costará 20. ¿Sí? Entonces, eso es algo. Tú no tienes crecimiento económico y solo tienes inflación, estás entrando a un periodo de lo que se llama recesión, ¿sí? Y eso es importante. Muy bien, pues les voy a enviar este cuadrito y les voy a pedir aquí la tarea. Noten que solo estoy dividiendo entre dos, por lo cual van a tener indicadores muy, muy parecidos. Pero vamos a hacer algo interesante ahorita. Vamos a incorporar un nuevo sector que es PW. ¿Qué quiere decir que sea PW? Pues que va a ser un nuevo sector de la economía y que según estos valores, puede cambiar entre estos niveles. Han sido números totalmente random para que podamos explicar cómo hacer en unidades económicas esta variación, ¿sí? Muy bien. Entonces, este sería el ejemplo. Esta sería la tarea, ¿sí? Y listo. Vamos a dejar de grabar.